Bueno, hola a todos, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos, como siempre, a este espacio donde tenemos invitados relevantes del sector gastronómico que nos dan una visión mucho más amplia sobre lo que están haciendo y lo que está ocurriendo en este momento en nuestra realidad del entorno gastronómico. Nos hemos salido también un poco al formato. Al principio tuvimos muchos invitados que eran todos chef y emprendedores y que tenían sus negocios y nos contaron qué iniciativas estaban teniendo para afrontar estos temas de la crisis, pero en la medida también que este periodo se ha venido alargando, le hemos querido dar un enfoque diferente para estar mejor informados de lo que está sucediendo. No sé si se acuerdan, pero hace 2 semanas tuvimos una médico y ella vino y nos explicó un poco sobre el virus y los cuidados que hay que tener y las formas correctas también de manejarlo para poder asumir una reapertura. Y la semana pasada estuvimos hablando con Diego Coquillat y nos habló de la transformación digital que tiene que tener el sector y nos invitó a participar del seminario que vamos a dar conjuntamente con Diego Coquillat y el Gato Dumas para alistar a los restaurantes para esos pasos de transformación digital. Y seguimos sumando en estas charlas datos interesantes para el sector y tengo hoy, el día de hoy, un invitado que era un infaltable en estos espacios, es el señor Guillermo Enrique Gómez París, es el presidente de ACODRES, es la asociación que vincula todo el sector de los restaurantes y la persona que ha venido liderando de alguna manera frente al gobierno y frente al sector lo que puede ser una posible reapertura y ha venido como abogando por la voz de todo el sector de los restaurantes. Súper bienvenido, Guillermo, a esta reunión. Muchísimas gracias por haber aceptado estar hoy compartiendo con nuestra comunidad educativa y con todas las personas que siguen a Gato Dumas. Entonces te agradezco que prendas la cámara para que podamos empezar a charlar los dos en este momento. Carolina, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Aquí al frente de esta situación tan difícil. Tan complejo. Si no pensamos nosotros en ningún momento en marzo, cuando esto inició, que se fuera a extender hasta el momento en el que estamos y que se prevea además otras extensiones posibles, como si el mundo no fuera a recuperar no solamente la normalidad que vivíamos antes, sino que esa nueva normalidad de la que se habla tampoco ha llegado. Y también parece un camino incierto. Bueno, pues tenemos aquí este invitado de lujo para poder discutir de primera mano las acciones que se están tomando y cómo vemos ese futuro. Pero antes de meternos en esa carne que todo el mundo está esperando que compartamos, yo quisiera hablar un poco de ti, Guillermo. Yo quisiera saber que nos contaras quién es Guillermo y cómo terminó liderando a Coderes en este momento. Con gusto, yo soy un bogotano, tengo 40 años. No tengo una trayectoria afín a la gastronomía. Mi trayectoria tiene que ver más con el liderazgo de procesos, de proyectos, tanto en el sector privado como en el sector público. Yo ya completo una carrera de 15 años como profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externa de Colombia. Tuve un periplo profesional muy interesante en el departamento de Santander. Allá tuve la oportunidad y el orgullo de ser parte de la transformación de ese departamento a escala turística, como fue la construcción del Parque Nacional de Chicamocha, que fue un macroproyecto que le cambió la realidad a un departamento que dependía plenamente del petróleo, y a raíz de la construcción de ese proyecto empezó a florecer el turismo como una alternativa de desarrollo, y claramente uno era Santander antes del Parque de Chicamocha y otro después de esa obra. Ahí Total. aprendí mucho, tanto de territorio como de desarrollo económico local, como de el impacto que genera para el país y para los destinos este tipo de escenarios. Me quedé en Santander un tiempo, diría yo que más de lo debido, pero pues se trata de una tierra muy acogedora. Bucaramanga es una ciudad con una calidad de vida extraordinaria. Allá pues construí un nombre, unos amigos, y ya cuando vi que el ciclo se cumplió, regresé a mi ciudad y
precisamente los empresarios de Santander que pasaron a presidir la Junta Directiva Nacional de Acodres propusieron mi nombre para la presidencia, me llamaron, sabían que yo estaba aquí y con gusto acepté. Digamos que no solamente los empresarios de Santander conocieron mi faceta en la política y en el servicio público, sino también en el privado, porque allá tuve la oportunidad de ser director ejecutivo de ASICAM, que es el gremio de calzado y marroquinería, que como lo sabrán quienes nos acompañan, es la industria más representativa de Bucaramanga. Entonces, ahí cogí bagaje gremial y eso fue lo que llevó a los empresarios de Santander a ofrecerme esta oportunidad, la cual la acogí con mucho interés. Ya completé 2 años al frente de Acodres Nacional y lo sigo haciendo con todo el compromiso y todo el gusto. Muy interesante porque a veces la gente piensa que los líderes del gremio tienen que ser personas o parte del sector o que hayan tenido restaurantes o esto, y resulta que justamente el tener una perspectiva diferente y una comunicación hacia arriba a nivel de gobierno, tener experiencia gremial, es lo que le da más visibilidad y más fuerza a nuestro mismo gremio, y ya pues los empresarios son otro rol y tenemos muchos. Eh, Quería preguntarte a ti personalmente, porque tú asumes este reto y dices, bueno, voy a empezar con Acodres y visionas un plan de trabajo y todo, y te llega esta crisis tan espantosa que ha golpeado al sector de frente. Tú personalmente, ¿cómo te sientes enfrentando este tema, este momento? La verdad me siento privilegiado, Carolina, y yo creo que así nos debemos sentir todos, porque esta generación, si hablamos de los seres humanos que estamos vivos, no sabe que es una guerra. Yo disiento mucho a veces de las voces que hablan en nuestro país de una guerra y realmente nosotros no sabemos qué es una guerra. La guerra la vivieron quienes estuvieron en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, en la depresión económica del 30, la gripa española de 1917. Esas sí fueron sociedades que vivieron guerras. A nosotros nos tocó un mundo mucho más confortable si comparamos el acceso a tecnología, a servicios, a derechos humanos que tenemos. En cambio, lo que vivieron esas generaciones que nos antecedieron fueron retos realmente duros que nosotros no conocemos. Y Se te apagó el micrófono, Guillermo. oportunidad de ser creativos, de ser recursivos, de apelar tal vez, Carolina, a cosas que hemos menospreciado. Y yo creo que uno de los sectores llamados a hacerse una reflexión al respecto es el nuestro, el gastronómico, porque gozamos siempre de un atractivo, empezando por el gremio. Acodres tiene 63 años de existencia y siempre se vio a sí mismo como un club muy exclusivo, derivado de aquellos pioneros que le dieron apertura en Colombia a la buena mesa, a la alta cocina. Y eso trae sus vanidades. Y a medida que se fue expandiendo la gastronomía, y sobre todo en los últimos 20 años, donde explota en Colombia y empieza a ofrecer unas condiciones económicas de crecimiento muy notables, esa vanidad se nos expandió a lo largo y ancho de la cadena. Y bueno, nos vemos golpeados profundamente en este momento y de alguna manera tener como eh, los antecedentes y el aprendizaje, Carolina, de saber conjugar eh, lo que significa el liderazgo privado con el liderazgo público, tender los puentes y, y aprovechar la crisis para que todos los integrantes de esta cadena nos demos cuenta del valor que tiene para una sociedad la gastronomía y que ese valor no debe estar destinado a alimentar vanidades, sino a servir, que es la médula de nuestro negocio. Creo que me pone en una posición de privilegio. A pesar de lo duro,
pero como siempre trato de citarlo en las conversaciones como la que estoy teniendo contigo, debemos tener siempre presente una de las frases más recurrentes de Mario Hernández, ese empresario santanderiano del que me hice muy buen amigo y trato de aprenderle mucho, y es que nada en la vida es fácil, nada. Y si nosotros tenemos presente ese presupuesto, esa condición de la vida, de la existencia humana, pues tenemos que ver estos momentos como esas oportunidades de no reinventar, sino rescatar y revalorar aspectos que por mucho éxito y por mucho acceso a muchas cosas dejamos de lado. Creo que hoy estamos, el llamado que nos está haciendo la vida en este sector es muy importante porque es un replanteamiento, un redescubrimiento del trasfondo que tiene la alimentación, del impacto que genera en una sociedad y de un reto enorme que no podemos perder de vista en este momento. Y yo creería que más que nunca, Carolina, y es la capacidad de contrarrestar el hambre, que es una de las pandemias que se va a potenciar a raíz de esta crisis de la COVID-19. Me parece fascinante tu respuesta. Primero porque nos lleva a otro punto de conciencia, ¿no? Nosotros graduamos una promoción ahora en esta modalidad virtual el 1 de agosto y yo también en mis palabras les decía es que en algún momento el sector gastronómico se convirtió solamente en manteles blancos delicadamente almidonados y de todo muy fancy, muy elegante, como ese mundo de las vanidades que tú dices que hay y en qué momento se nos olvidó que somos parte de una cadena básica que está llamada a resolver problemas mucho más gruesos y a darle a la sociedad otras alternativas frente a la herramienta que nosotros tenemos, que es la alimentación. Entonces me parece básico y los que nos están oyendo, por favor, que entendamos que sí, que nos ha tocado esta época duro, pero pues también es un privilegio poder vivirla y poder sacar lo mejor de nosotros en esto, que es el mensaje que nos deja Guillermo. Hablemos un poquito de Acodres. Yo quisiera, tú dices, lleva 67 años de trayectoria Acodres, pero quisiera que nos contaras mejor y sobre todo a esta gente joven que nos escucha, ¿cuál es el rol de Acodres? Porque tipos salen y sueñan con trabajar en un restaurante y no entienden muy bien del gremio. De acuerdo, y te agradezco la pregunta. Precisamente Acodres nace en un contexto parecido al que estamos viviendo. Colombia estaba afrontando en 1957 una crisis económica seria y empezaron a organizarse los sectores de profesionales, de artes y oficios, que es como lo que podemos referenciar de la época para nuestro país, a organizarse en gremios. La década del 50 fue como la época en la que se empezó a promover a gran escala esta dinámica porque se entendía que la mejor manera de afrontar una crisis económica era uniéndose, poniendo de acuerdo los sectores, delineando un derrotero. Entonces, en mayo del 57, acababa de renunciar el presidente Rojas Pinilla y estaba entrando el país en un modelo de gobierno que no probaba hacía más de 100 años, que era un gobierno colegiado, una junta militar encargada de hacer una transición. Y en esa oficina ya existía, en esa época, perdón, ya existía la oficina de turismo, la Dirección Nacional de Turismo. Entonces la Dirección Nacional de Turismo acompañó la constitución de lo que se llamó ACOGRAN, que era la Asociación Colombiana de Grandes Restaurantes, porque realmente la oferta que había en la época eran unos pocos restaurantes de muy alto nivel, donde la mayoría o prácticamente todos los dueños eran extranjeros. Existió un ciudadano alemán que era dueño de un hotel, que era el señor Eric Guerr, y Eric Guerr promueve la creación de Acogran. Con el tiempo, para la década de los 80, Acogran se transformó en Acodres, Asociación Colombiana de Restaurantes. En la década del 90 deja de ser eso y se vuelve Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica, solo que no se cambió la sigla. Y también en la década de los 90 se prescindió del sector de bares, de tal manera que quedó solamente el universo gastronómico y,
y pues es muy importante entender que en una cultura individualista como es la latina, no solamente la colombiana, sino la latina, no se entiende muy bien el rol de los gremios. Pero realmente un gremio lo que hace es defender los intereses de una industria, de un sector. ¿Por qué es importante defender los intereses de un sector? Porque el mercado es competencia. Y si un sector no está organizado, pues pierde terreno frente a que está organizado. Y Acodres ha hecho una labor, una trayectoria de 63 años muy importante, aprendiendo y tratando de darle referencia a la industria, de lo importante que es estar asociado, en conjunto conseguir cosas. Por ejemplo, la intención fundamental de Eric Guerr y sus compañeros fundadores de Acogran era que en grupo se podían gestionar misiones comerciales para todo lo que era la importación de vinos, de insumos para esa alta cocina. Estamos hablando de una época donde eso no era fácil de conseguir. Y ese fue el motivo principal, las misiones comerciales. Hoy siguen existiendo las misiones comerciales, Acodres sigue gestionando y tenemos alianzas con otros gremios de gastronomía de otros países para gestionarle cupos a empresarios que puedan ir y visitar las ferias, poder informarse de lo último que hay en el mercado. Pero más allá de eso, esto se vuelve algo que en Colombia no se entiende muy bien, que es el lobby. Y es que los sectores tengan una entidad estable, plenamente identificada y reconocida por el gobierno para poder tener las puertas abiertas y de manera oficial hablar en nombre de una industria, de ponerle los números del sector, las dificultades que está viviendo y las propuestas para su desarrollo y protección. De ahí que a ACODES se le deban varias preseas que el mercado desconoce, como por ejemplo el impoconsumo. Nosotros creemos que el impoconsumo en este momento es el patrimonio más importante del negocio, porque a diferencia de los demás sectores que tienen que facturar IVA, nosotros tenemos la oportunidad de facturar un impuesto con 11% por debajo de lo que paga el resto del mercado. Y esas cosas se logran no por decisiones automáticas de un gobierno. Hay una gestión gremial y Acodres tiene esa presea. Y otra presea que puedo compartir es que cuando se reformó la ley de turismo y se estableció un parafiscal, una contribución parafiscal, que es la que alimenta a Fontur, la defensa del gremio llevó a que los restaurantes que pagan hoy esa contribución no les aplique la tarifa del 2.5, sino del 1.5. Ese tipo de logros son gracias a que existe una entidad reconocida por el gobierno con la suficiente trayectoria para hacer un lobby en favor de la sostenibilidad del negocio. De ahí que cada vez que se presenta una reforma tributaria, cada vez que hayan iniciativas de leyes que afectan el negocio y su sostenibilidad, Acodres está ahí para proteger esos intereses. Esa es la labor fundamental. Y por supuesto que a la par hay gestión de proyectos, hay misiones comerciales, una cantidad de herramientas y de iniciativas que se pueden canalizar, pero la razón de ser y lo fundamental de esto está en la labor frente al gobierno. Parece clave lo que estás diciendo porque es un mensaje muy claro de que si somos parte del gremio no podría uno estar por fuera de la asociación gremial, de la voz que nos reúne. Debería ser lo lógico como una parte natural cuando empezamos a ser productivos en este sector, ser parte del gremio y no mantenernos al margen porque es nuestra voz en otras esferas donde solos no vamos a poder ser escuchados. ¿Cuántos afiliados tiene hoy día Acodres? Nosotros medimos las afiliaciones en establecimientos, Carolina, y esto es importante explicarlo porque hay muchas razones sociales que son dueñas de varias marcas, de varios locales, de varios puntos de venta. Entonces, cuando vamos a hablar de razones sociales, pues cualquiera se asustaría porque dice tan poquitos, pero realmente no. En términos de establecimientos estamos hablando de 10.000 en todo el país. Esto es casi el 60% de lo que había en la formalidad. Nosotros no agremiamos la parte informal por obvias razones. No Lógico, sí. seríamos
no seríamos un interlocutor válido ante el gobierno si no cumplimos con las normas, con la ley para poder funcionar comercialmente. Y esto representa algo así como el 15% del total de la industria, porque estamos hablando de un sector altísimamente informal que está disperso por esa informalidad y pues digamos que este grupo de 10.000 establecimientos formales de alguna manera son los que van al frente del pelotón, es decir, los que de alguna manera tienen ese compromiso de innovación, de desarrollo, y eso tiene sentido en un gremio porque al tener a la vanguardia del ejército, por hablarlo en términos organizacionales, la retaguardia entiende por dónde debe caminar. Y eso es lo que debe ser un gremio, una punta de lanza de la industria para darle línea a todos los que van entrando y perteneciendo, de tal manera que se vaya robusteciendo el sector y obviamente tenemos unos retos gigantes porque ese asunto de la informalidad nos hace bastante daño. Claro, y incluso en estos momentos en los que hay cierres y hay muchas restricciones, saber que hay dos realidades, la formal que está cerrada y una informal que está clandestina y funcionando es uno de los dolores más grandes que existen en este momento. Te quería preguntar, saliendo un poquito de la guía que tenía, yo he visto tratar de conformarse asociaciones de chef y es súper complejo y empiezan y terminan y salen. O sea, ¿cómo hace Acodres para mantenerse en medio de un sector donde de pronto muchas veces los protagonismos individuales van en contra de la agremiación? Yo creo que la experiencia no se improvisa. 63 años de trayectoria pesan, son un respaldo gigante. Y digamos que algo que hacía odioso a Codres, porque tenemos que recordar unas historias y unos antecedentes que son necesarios para madurar y para evolucionar, es que claramente los sabios del sector estaban aquí, pero es una sabiduría que está ubicada desde la óptica del negocio, es decir, el empresario que busca la rentabilidad. Y eso choca mucho con el criterio del cocinero, porque es que el cocinero es romántico, el cocinero es un artista y eso es entendible. Entonces, los artistas, yo tengo por ahí también mi vena artística, yo soy escritor y cuando me conecto con la literatura y con ese mundo bohemio que me encanta alrededor de los libros, se me despiertan los ideales y se me despierta toda esa sensibilidad a flor de piel que muy seguramente tiene un chef, tiene un cocinero, porque el arte tiene una carga de subjetividad y de una carga emocional muy fuerte que entra en choque directo con el empresario, con el modelo de negocio. Y yo frente a eso he hecho una crítica muy constructiva. Yo no, jamás en mi vida me verán menospreciar un solo eslabón de la cadena de servicio nuestra. Creo que es demasiado valiosa y todos han hecho lo suyo. Y es que con el crecimiento de la figura del chef, digamos, su encumbramiento en la sociedad, se cometió un error, y un error gravísimo, y es un error que estamos pagando en este momento. Y es que se creció el cocinero, creció el chef en representatividad, en figuración, en detrimento del metre. Yo no soy muy técnico en la industria, Carolina, pero de niño me llevaban, por ejemplo, a un restaurante que ya no existe, que se llamaba La Piaceta, en la carrera Ajá. séptima con 57. Muy tradicional, muy Muy conocido. tradicional porque desde mi abuelo era un cliente predilecto de ese sitio. Y hasta donde yo asistí, o sea, mi abuelo llevaba a mi mamá de niña. Luego empezamos a ir nosotros. Y el maître era un señor que nos recibía en la entrada, supremamente elegante, con Elegante. una chaqueta verde, que se sabía de memoria quién era mi abuelo, cuáles eran sus gustos, quién era mi mamá, cuáles eran sus gustos, ahora quiénes éramos nosotros, cuáles eran nuestros gustos, cuál era nuestra mesa predilecta.
sabía todo del cliente. Entonces, en el momento en que el cocinero se da cuenta que puede tener un papel tan visible como el del maître, sale de la cocina, se vuelve estrella y opaca a quien le daba tratamiento especial al cliente. Entonces, date cuenta que las dinámicas de la cocina pierden una perspectiva, y es que ya no hay un énfasis en el cliente, sino un énfasis En en el la producto figura o en la figura. que prepara los alimentos. Entonces, vuelvo y digo, eso no está mal, porque el rol del chef le empezó a dar un estatus y una relevancia a la cocina, la empezó a sofisticar, le empezó a generar valor al mercado, pero en deterioro de la atención al cliente. Y hoy estamos enfrentados a un problema gravísimo que consiste en que ese descuido del cliente entraron a explotarlo las plataformas digitales y empezaron por vender más los negocios a entregarle la data de sus clientes a las plataformas. Y eso desvirtúa los negocios, hace que las marcas pierdan valor. Y hoy estamos en el reto, yo digo que uno de los retos importantes de esta crisis es que nos está mostrando el costo de la omisión de haber descuidado al cliente por ese protagonismo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ese tipo de vitrina empieza a alimentar el ego entre los chefs, pues dime tú cómo se van a asociar. Va a ser muy difícil. La tendencia es a que ninguno se asocie, porque la cocina de autor empieza a darle un peso a una marca específica que no es un restaurante, sino el cocinero, el que sale con su marca por delante a decir, este soy yo, y pongo mis tarifas, y se destruye totalmente la asociatividad. Y no quiero decir que esto pase solo entre los cocineros, esto pasa también entre los empresarios. Entonces, digamos que Acodres tiene la ventaja, lo ha asistido frente a esta evolución de la industria, lo ha asistido tanto los años de trayectoria, que eso es algo que le permite a Acodres tener un peso específico, que ninguna de las vanidades y de los egos que se presentan en el sector llega a ponerse por encima del gremio, gracias a esa tradición, a esos años de consolidación de presencia. Y el otro punto muy importante es que el rol gremial está clarísimo. Si bien no aglutina a toda la industria como yo quisiera, yo quisiera que Acodres pudiera llegar a aglutinar no solo a los formales, sino también a los informales. Y decir, hombre, hagamos una gran conversación del sector y, y entendamos que entre más pertenezcamos al mismo gremio, la representación y la capacidad de gestión va a ser mucho más sólida. Eh, Aunque eso no es así, gran parte, estamos hablando de más de la mitad de los establecimientos formales, están en Acodres. Y simplemente están porque entienden el valor de la tradición, el valor del reconocimiento ante el gobierno, y que Acodres ha sido la sombrilla en momentos críticos de la industria donde se han podido lograr ese tipo de preseas que ya compartí. Entonces, aquí yo el mensaje que le enviaría a los chefs que tienen esas iniciativas muy valiosas de crear asociaciones, hombre, tener cada uno una asociación, a mí se me ocurrió esta mañana hablando con alguien, tenemos que pensar para qué es una asociación. Entonces, si una persona va a montar una asociación para montar un negocio personal o para lanzarse a la política, créame que está en el lugar equivocado, porque no es para eso un gremio. Un gremio es eh, un, un instrumento reconocido por el Estado para ejercer una vocería oficial. Y Una esa vocería representatividad, ¿no? de representatividad. Entonces, es un ejercicio que no puede ser personal. Por ejemplo, para mí, Carolina, uno de los requisitos para desempeñar bien mi trabajo es despojarme de mis condiciones personales. Yo soy un vocero, entonces yo tengo primero que escuchar a mis asociados sobre qué quieren decir o qué quieren hacer. Y de acuerdo a eso es que produzco los pronunciamientos, ejerzo mi vocería. Yo no puedo cogerlo a capricho a lo que a mí me parezca. Tiene que ser de verdad un despojo
para tener la capacidad de representar sobre todo una industria tan heterogénea. Es que una de las grandes dificultades que tenemos es que esta industria no tiene estandarizado nada. Cada persona es un mundo, cada negocio es un mundo. Y entonces, si se constituyen asociaciones como por tener oficio o como por mirar a ver si hago una carrera política o como por, no sé, pueden haber miles de motivos, pues no va a prosperar. No va a prosperar porque esto se trata de un trabajo de largo plazo, de un trabajo de construcción de confianza, Carolina. Y yo diría que si los chefs quieren consolidar una asociación, al frente de ella no puede estar un cocinero, así como en Acodres no está un Un restaurante. restaurantero, ni el dueño de una cafetería, ni el dueño de una panadería, ni el dueño de una heladería. No puede. ¿Por qué? Porque la tentación de verse privilegiado en favor de su negocio está presente y somos seres humanos. Entonces, si un chef está al frente de la asociación de chefs, pues las ofertas, la información de mercado, muchas cosas que le llegan, va a ser muy difícil que él tenga la madurez o la solidez ética para decir, no saco provecho de esto, sino que todo va para mis Repartámosla espaldas. entre todos. Va a ser muy difícil, va a ser tremendamente difícil. Entonces yo sí diría que es bueno que piensen en poner al frente de las asociaciones personas que no tengan intereses monetarios en la industria, número uno. Número dos, que no se llenen de asociaciones, porque me desconecté un poco en lo que te iba a contar, pero esta mañana yo le decía a un empresario, a alguien, le decía, mire, es la vocería ante el gobierno. Entonces, si existen 50 asociaciones, pues el gobierno lo que va a ver es un reguero de carritos chocones. Pero cuando hay una sola asociación, es tener un tanque de guerra ruso frente al gobierno. Que el gobierno Total. dice, uy, este tanque de guerra escuchémoslo porque no queremos que nos dispare. Y tenemos los ejemplos. Yo siempre, mire, nuestro sector tiene una de los gremios más consolidados y mejor organizados del país, que es la Federación Nacional de Cafeteros. La Federación Nacional de Cafeteros, digan misa, critíquenla, eso es inevitable, pero para mí es uno de los gremios mejor organizados de Colombia. Tienen censados los cultivadores de café, Total. tienen Sí. toda una dinámica de comercio alrededor de su producto, sobre todo de comercio exterior. Eh, la marca Juan Valdés es una marca con un peso y un valor espectacular. Entonces, son ejemplos que hay que ver con admiración y respeto. Yo respeto muchísimo a la Federación de Cafeteros, porque cuando la Federación de Cafeteros tiene un problema serio como el precio de la carga, ponen en jaque al gobierno, lo ponen en jaque y nos atiende y el gobierno le resuelve. ¿Pero por qué? Porque están organizados. Mientras que el gobierno no identifique que la industria gastronómica tiene un solo vocero, que es un vocero suficientemente autorizado para gestionar cosas ante él, no nos van a tomar en serio nunca. Creo que Acodres en eso tiene un respeto ganado hace años. Yo no llegué a Codres a encontrar un gremio anónimo, no, es un gremio perfectamente consolidado y reconocido ante el gobierno. Tuvimos hasta hace poco una silla en la junta directiva de Fontur. Somos hoy parte del Consejo Nacional de Turismo. Tengo el privilegio de viajar con el señor ministro de Comercio a activar protocolos de pilotos de reapertura de restaurantes. Eso se debe a ese trabajo de 63 años. Entonces, lo importante es, por ejemplo, ayer me buscaron 50 pizzerías artesanales diciéndome, queremos crear la cámara de pizzas artesanales de Acodres. Dije, ay, qué bueno, interesantísimo, porque todo eso va sumando, va sumando. Y esas pueden ser dinámicas que tengan cierto grado de autonomía, no pasa nada. Lo importante es que toda la industria entienda el Se impacto que tiene en enfoque la en un solo economía, lado y no se Carolina. divida. Exacto, porque es que las divisiones no nos llevan a ninguna parte. Las divisiones lo único que hacen, ¿sabes qué es? Que no tengamos relevancia frente a un gobierno. Es que
cualquier gobierno que sea, cualquiera, le responde es a sectores organizados, a sectores que le demuestran una representación robusta. Pero si está Codres por un lado y aparece el otro y aparece el otro y cada empresa del sector por su lado está haciendo gestiones aparte, pues un tomador de decisiones como es un gobierno, ve esa dispersión, no ve que estemos puestos de acuerdo, pues que nos van a poner cuidado, dicen estos tipos, no se ponen de acuerdo ellos, que les vamos a poner cuidado. Entonces yo creo que ahí está el secreto, Carolina, y yo estas cosas las digo con toda transparencia, no es con el ánimo de hacer sentir mal a nadie, sino que es nuestra realidad. Y sobre esa realidad es que hay que construir. ¿Y qué mejor momento que este, Carolina? Donde nos hemos visto heridos de muerte, donde estamos viendo desaparecer los mejores negocios, los más emblemáticos de nuestro sector, los que eran referentes, Carolina, a unas generaciones de jóvenes Impresionante, sí, emprendedores dolorosísimo. que yo creo que ahorita lo que más duele es ver disolver todos esos sueños, todos esos emprendimientos. Y ahorita el único recurso que tenemos es lo que tú estás haciendo, conversar entre todos los actores del sector. Venga, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Y cierro con esto. Esa cultura individualista hace que en Colombia tengamos una prevención de hablar con la competencia. Y eso está mal. Es muy importante para un sector productivo sentarse con su competencia y preguntarle cómo le ¿Cómo está va? yendo. ¿Cómo lo Exacto, está haciendo? es que si yo le pregunto cómo le está yendo, no le estoy quitando los clientes a mi competencia. Estoy comprobando si mi vecino tiene el mismo dolor que yo tengo. Y si todos los competidores identifican un dolor, se pueden poner de acuerdo para solucionar ese dolor y no le van a tumbar clientes el uno al otro. La competencia en el mercado sigue, somos competencia, cada uno en sus metas, cada uno en sus ventas, pero sí hace falta eso, y eso es lo que logra una asociación. Lo que a mí me permitió, por ejemplo, reaccionar rápido frente a esta crisis fue tener una junta de empresarios con una claridad del funcionamiento de sus negocios diciéndome, ojo, porque me tocó cerrar en Madrid, ojo, porque me tocó cerrar en Lima, Claro, ojo, porque me tocó anticipados cerrar en... 3 meses a lo que Claro, nos iba a llegar acá. exactamente, entonces eso es lo que lo lleva a uno a moverse. Pero si no hay esa articulación donde se puedan dialogar entre los negocios, entre los trabajadores, entre los profesionales, pues no hay cómo construir un camino. Entonces, esos son los altos propósitos que debe cuidar Una y perseguir una asociación. Guillermo, la respuesta tuvo muchísima carne, incluso parte de ella me encantaría hacerle un zoom para tener otra conversación, pero digamos que el mensaje es clarísimo en que debemos alinearnos para pegarle a nuestros objetivos a través de un solo canal, porque si las voces llegan por todos lados no vamos a ser escuchados. De pronto es un mensaje para los chefs de que en lugar de pensar en asociaciones independientes puedan ser una cámara del mismo Acodres con unos intereses particulares, pero latiendo también en función de algo que ya está muy organizado, que el protagonista o el líder de esta agremiación no puede tener un interés particular porque entonces ahí también se empieza a deformar un poquito lo que se quiere y que cuando somos demasiado individualistas el esfuerzo de agremiarnos es el triple, es el cuádruple y muchas veces fracasa y eso puede haber pasado en la cocina. Ahora yo tengo una discusión pendiente, no para ahorita, es con el tema del protagonismo de los chefs y del tema del servicio. Yo creo que en algún momento los restaurantes decidieron abolir una figura maravillosa como la del metre, de pronto por un tema de costos, por un tema de que tal vez no Sí. es necesario y entonces buscamos ser más eficientes y el servicio cogió un poco y tienes toda la razón que no podemos tener un negocio en ningún momento en función ni de sus personajes ni de sus productos, sino de sus clientes y detrás se desarrollan los productos y detrás vienen los personajes. Creo que eso es muy apropiado, muy contundente y ojalá que estos chicos que nos escuchan y que están iniciando entiendan que hay que ceder muchas veces a esa parte individual para generar resultados mucho más sólidos. Bueno, entremos en el tema de carne de este momento, que es toda esta que estamos viviendo. Y yo quisiera que le contaras a esta comunidad qué está haciendo Acodreso, cuáles son los puntos que está trabajando y como qué logros estamos teniendo en eso, porque a veces la gente dice, nos están dejando morir y nadie está haciendo nada y no, como que a nadie le duele, pero no, tenemos un doliente, esa Acodres nos está representando. Cuéntanos un poquito de esa gestión.
Claro que sí, Carolina. Como les contaba, nosotros medimos muy rápido la crisis. Los primeros reportes que tuvimos de caídas de ventas fueron el 24 de febrero. O sea, el país todavía no entendía qué se nos venía encima. No, Esa semana del 24 de febrero cayeron las ventas el 18% y esa caída fue específicamente en los sitios turísticos, le hace puntos de venta de aeropuertos o ciudades como Cartagena, ¿sí? Que son netamente turísticas. la primera alerta por ese lado. Exactamente, entonces nosotros ahí mismo nos reunimos, les quiero contar que duramos un domingo completo en reunión, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, así conectados virtualmente, todavía no estaban estas cosas de Zoom, sino como veníamos tradicionalmente manejándolo, llame al uno, llame al otro, mirando a ver cómo nos organizábamos. Y resulta que nos dimos cuenta que esto era grave, que había que hacer un pronunciamiento. Ese pronunciamiento lo sacamos ese mismo domingo en la noche, donde le pedimos al gobierno apagar la economía. O sea, nosotros éramos muy conscientes que ante una peste no queda otro camino, pero apagar la economía significaba que se nos dieran acceso a un volumen de recursos muy importante. Y el gobierno nacional nos recibió esa misma semana. Pero pues nos dijeron, no, nosotros esa plata no la tenemos. Están locos, prácticamente nos dijeron. Entonces, créanme que salimos muy tristes de esa reunión. A mí me acompañaron las figuras más representativas de la gastronomía. Allá estuvo Leo Espinosa, estuvo Harry Sazón, estuvo Leo Katz, estuvo Felipe Baptiste. Fuimos una comisión de 8 personas que además estuvimos en reuniones diarias consolidando la posición de muchos negocios con la de Acodres y el gobierno pues fue muy sincero en que no había cómo. Tenía la capacidad de dar la ayuda. Exacto. Entonces entendimos que como sector teníamos que empezar a emprender una lucha muy fuerte, que primero visibilizara nuestra situación, segundo nos permitiera acceder a herramientas como fuera y tercero tratar de salvar lo que más se pudiera a la industria, porque el golpe evidentemente no es en Colombia, sino en el mundo. Entonces, lo que nosotros empezamos a hacer fue una serie de peticiones que se concretaron en 9 alivios directos al sector. O sea, el primer mensaje que yo le quiero enviar a todos es que el gobierno sí ha respondido, sí ha respondido. Con todo, no, como quisiéramos, tampoco, con lo que necesitamos, no, pero se han logrado cosas. Solamente voy a mencionar la más importante, que no nos cobraran hipoconsumo de IVA de aquí a diciembre. Esa ha sido tal vez de todos los alivios que nos ha dado el gobierno el más importante. ¿Cuál es el problema de ese alivio? Que solamente lo pueden hacer efectivo quienes están abiertos. Y realmente solo está abierto el 18% del sector. Que ese 18 se va a convertir en 30 no porque abran más negocios, sino porque todos los días desaparecen más empresas. Pero es una minoría la que puede atender Qué con triste y domicilio. qué fuerte esa Sí, afirmación que acabas de pero hacer. El sí, 18 se pero va a es la convertir en realidad. 30 es por eso. Exactamente. Entonces, lo que nosotros hicimos fue lograr un paquete de 9 alivios y seguimos luchando por alivios. Se trató de aprovechar la emergencia económica muy bien. El gobierno dio lo que pudo. O sea, yo personalmente, Carolina, sí digo que el presidente Duque ha manejado muy bien esta crisis y creo que lo ha logrado hacer porque escucha a los expertos. O sea, él no está empotrado en su vanidad personal como creo que injustamente lo juzgan, sino que él está escuchando a los expertos. El problema es que, y para eso hemos estado los gremios, y debo decir que Acodres no ha estado solo dando la batalla, o sea, yo sería muy injusto en decir que los logros son nuestros, no, acá hay toda una fuerza gremial, acá está la ANDI, acá está Confecámaras, acá está la Sociedad de Agricultores, o sea, hay todo un grupo de gremios peleando y hemos logrado cosas y seguimos insistiendo en alivios, pero lo que sí hay que decir, Carolina, tristemente, es que el daño para nuestro sector ya está hecho. Es un daño inevitable, irreversible.
El sentido del negocio es el servicio a la mesa, y mientras no nos permitan volver a tener ese servicio, todo lo que se inventen, con el respeto de los gobiernos, vuelvo a decir, sabemos que están haciendo lo que pueden, pero que el domicilio, que la compra para llevar, ahora que, por ejemplo, ahorita yo no sé, desde mi ventana está lloviendo, yo no me imagino cómo será el ejercicio de Bogotá cielo abierto con esa manera de llover en nuestra ciudad. Entonces, se pueden inventar todas las alternativas del mundo, pero mientras a nosotros no nos devuelvan el servicio a la mesa, el sector se va a seguir desapareciendo. ¿Qué es lo importante y qué es lo valioso? Guillermo, ¿tienes No quedarnos y algún, Acodres. perdóname que te interrumpí, termina. ¿Cómo? No, que te interrumpí, pero si quieres termina y te hago la No, pregunta. no, simplemente quería decirles que Acodres no se está quedando en la tragedia, aunque es inevitable. Nosotros seguimos pidiendo lo que necesitamos para salvar la mayor cantidad de empleos y negocios posibles. Pero estamos pensando en el futuro, es decir, no todos los negocios van a desaparecer. Esta no es una industria que se va a borrar. La vocación del ser humano por la vida social es algo inalienable en nosotros. O sea, este sector para mí, Carolina, y por eso es que estamos dando la batalla con la Junta Directiva Nacional, con nuestro presidente Arturo, que es un hombre que conoce muy bien la dinámica de este sector. Estamos convencidos de que este va a ser de los pocos sectores con los cuales el país se va a poder volver a poner de pie, económicamente hablando, socialmente hablando. Tenemos que Estoy aguantar. convencida de lo que estás diciendo y hay ejemplos en el mundo que lo muestran, ¿no? Que mientras otros sectores se han venido recuperando en U, el sector gastronómico apenas permiten la apertura, es una recuperación en B. En Inglaterra, en España, Estados en Unidos. Estados Unidos, se ve lo que es ese deseo social, ¿sí? Esa necesidad que tenemos en este momento reprimida de salir y de compartir, y eso va a ser un boom muy, muy especial para nuestro sector, para el que también hay que prepararse. Yo no sé si tú tienes el ejemplo de un país o aquí mismo en Colombia, de alguna ciudad que tú digas, aquí hay un proceso diferenciador que favorece a nuestros restaurantes, en algún país o en alguna ciudad de Colombia, ¿cómo lo ves? Sí, yo quiero rescatar en Colombia el ejercicio que se está haciendo en Cali. Precisamente, Carolina, mañana se abren pilotos en Cali y esos pilotos están muy adecuados para lograr una reapertura plena y para que ojalá se animen otras ciudades de la categoría de habitantes, digamos, la cantidad de habitantes y de mercado que tiene Cali para, para seguir el modelo. Cali tiene un privilegio, una ventaja, no sé cómo llamarlo, en la cual tanto el alcalde como la gobernadora son médicos. Entonces entienden muy bien el Interesante manejo combinación. exacto de lo epidemiológico, pero tienen la responsabilidad de salvar el sector productivo. Entonces, ambos se pusieron de acuerdo para gestionar ante el gobierno los pilotos. Nosotros los hemos acompañado desde el primer día y afortunadamente el Ministerio del Interior dio luz verde para poder de alguna manera eh, atender la petición de Cali y logramos que estos pilotos se den en tres escenarios distintos que me parece bien interesante. Lo primero, las plazoletas de comida de los centros comerciales, que hemos insistido hasta el cansancio, que son en este momento el sitio más fácil y más seguro para volver a empezar. Cali lo aceptó y vamos a reabrir todas las plazoletas de comida en Cali, O de los sea, no centros cielos comerciales. abiertos, No como cielos se oye abiertos. hablar acá, simplemente Sí, espacios que tienen un distanciamiento apropiado. y que están en un entorno de protocolos, porque es que yo no sé cómo les ha ido a todos yendo a un centro comercial, pero ya se volvió cansón, porque es que los protocolos son muy estrictos. Pero decimos, hombre, están con las condiciones, hay buena circulación de aire, ¿por qué no? Cali aceptó eso y va a reabrir plazoletas de centros comerciales. Lo segundo, en espacios abiertos de sectores
donde hay oferta gastronómica concentrada como el Parque del Perro. Ese es como el típico ejemplo para la ciudad de Cali. Pero ¿qué pasa? A diferencia de Bogotá, que ha sido como lo que nos ha generado un poco de indisposición frente a las decisiones del distrito, sí hay atención al interior de los negocios. Y lo que se haga afuera es compensatorio del aforo que se pierde dentro del negocio. Complementario, claro, no Acá en exclusivo hacia Bogotá afuera. quieren que solo se atienda afuera y eso pues nosotros como gremio seguimos teniendo nuestra reserva frente al tema. Nos gusta la iniciativa del distrito de querer habilitar algo que se llama en Europa urbanismo táctico y que nos den la oportunidad a los restaurantes de participar, pero sin atención dentro del establecimiento creo que no le va a resultar sostenible a muchos y sobre todo con la dificultad de controlar riesgos de contagio en la calle. Eso es complicado. De hecho, te digo, Entonces, Guillermo, que yo he sabido de casos de restaurantes que invitan a participar de eso y le dicen no, así no no, porque, no, porque no me da, o sea, si me va a no, permitir tener 5 mesas en la calle, pues si puedo sumarle a esas las que tengo adentro con exacto. distanciamiento funciona, pero si me va a quitar esto para lo otro, pues me resulta más nocivo abrir que no abrir. Pues Varias claro, personas aquí lo han dicho, es más nocivo claro. abrir que no abrir si estamos en esas condiciones. Entonces nosotros ya le sentamos al distrito nuestra posición y lo hicimos con el mejor ánimo de que se lograra el mejor piloto. Vamos a ver cómo nos va. De todas maneras, estamos en una situación de incertidumbre que no sabemos qué hacer ni cómo hacerlo ni dónde está la solución, pero yo creo que hay que insistir y el gremio está insistiendo en la reapertura del servicio a la mesa al interior de los restaurantes. Tercero, es una etapa, digamos, de permitir la reapertura de restaurantes eh, no en zonas donde hay concentración de oferta gastronómica, sino en distintas partes de la ciudad que cumplan con los Difuminarla. protocolos. Exacto. Entonces, esas tres etapas que va a adelantar Cali las consideramos un buen ejemplo, una voluntad política de salvar a un sector. Y yo le doy las gracias de verdad al alcalde de Cali, a la gobernadora de Valle, a Codres en Valle, que ha hecho un trabajo impecable por ese referente, porque no solamente va a ser nacional, sino mundial. Porque si vamos a responder el tema de cuál país lo ha hecho bien, yo creo que no lo ha habido. Porque la reapertura se ha hecho masiva, sin velar por protocolos de bioseguridad, y eso está llevando, Carolina, a lo que no queremos que pase en Colombia, es lo que más estamos cuidando desde Acodres, y es que se cierren pilotos ya abiertos. Es preferible seguir Que no se cerrados y abra. seguir pasando aceite a que nos hagan abrir, nos hagan incurrir en costos acudiendo a plata que no tenemos, porque ni los bancos nos están prestando, para que a los 8, 15, 20 días un alcalde diga, no, cerrado porque se crecieron los contagios. No, no. Bueno, Y, nos lo han y hecho a eso, nosotros, se lo hicieron al sector de la construcción, o sea, es sí, abra y llevas 3 días abierto y te dicen no, cierre. Y no, no, eso es eso no puede pasar, supremamente eso es doloroso e fatal. inconsciente. No, no, eso es fatal. Entonces, tenemos una gran fe en que el ejercicio de Cali se mantenga. El alcalde y la gobernadora tienen claro que volver a cerrar no es una opción. El mismo gremio tiene el compromiso que si descubrimos restaurantes que no cumplen con los protocolos, nosotros mismos pedimos que lo cierren, porque por un irresponsable no podemos echar para el suelo todo el esfuerzo y todo el terreno que se ha ganado. De Claro, tal entre manera, nosotros mismos y nuestros clientes deben ser auditores de los procesos que estamos totalmente. haciendo para ser autoexigentes. Exacto. Entonces yo creería que con todo ese trabajo de protocolos, inclusive el gobierno, yo diría que aprobó unos protocolos exagerados, pero eso es mejor a permitirnos ser mediocres en la reducción del riesgo. De ahí que yo no encuentro en el mundo un ejemplo exitoso. Des en cuenta cómo Nueva Zelanda estaba presumiendo del buen manejo de la pandemia, le aparecieron 4 casos y por 4 casos cerraron toda la economía, cosa que me parece mal hecha. Es que por Claro. 4 casos no se puede hacer semejante daño a la estructura productiva de un país. Entonces, por eso yo elogio la manera como el gobierno nacional lo ha hecho, porque ha sido una gradualidad muy responsable, muy responsable.
que des en cuenta que a pesar de la exigencia y de lo doloroso y de las pérdidas, seguimos siendo testigos de la irresponsabilidad de mucha gente. Y eso da rabia. Y eso da rabia y al final uno dice, pues con razón nos tienen encerrados, porque no hay la capacidad de entender que el autocuidado juega el 50% del problema, Carolina. Entonces, acá el reto es duro porque no solamente se trata del control que haga el propio gremio por sus negocios, sino de la responsabilidad y el autocuidado de los clientes. Y yo había tenido información o había leído un artículo donde decía que Bogotá ya había como 5 o 6 sitios preparándose para ser ese piloto de reapertura. ¿Es cierto que ya en Bogotá están elegidos unos para iniciar esa reapertura? Sí, pero de Bogotá cielo abierto, no la reapertura a los restaurantes. Entonces, por eso estábamos insistiendo. Yo le envié una comunicación a la alcaldesa el día de ayer y estamos trabajando con el IDT que perfecto, el ejercicio de Bogotá cielo abierto se puede hacer, lo acompañamos, nos parece maravilloso. Pero si queremos hablar de pilotos, es con reapertura al servicio a la mesa dentro de los establecimientos. Ahí todavía la alcaldía no nos ha dado una respuesta positiva y vamos a insistir mucho en estos días porque la alcaldesa lo que ha anunciado es que va a dejar establecidas unas normas de aquí a diciembre. Es decir, que no va a seguir sacando decretos y medidas localizadas, sino que según ella, y es algo que yo le aplaudí, va a equilibrar el criterio epidemiológico con el criterio económico. Entonces, equilibrar ese criterio nos tiene que permitir reabrir el servicio a la mesa. Y es que nosotros hemos sido claros en eso. Los pilotos, los protocolos de bioseguridad fueron diseñados para el interior de los establecimientos. Es por lo que podemos responder. Lo que hace que Acodre se distancie un poco del ejercicio de Bogotá cielo abierto no es una intención de sabotaje, como lo han malinterpretado algunos funcionarios de la alcaldía. Es la intención de no exponernos a riesgos, porque Dios no lo quiera. Llega a darse un foco de contagio en un sitio de esos y el distrito no va a asumir la responsabilidad. La culpa se la va a endosar a los restaurantes y ahí es donde un gremio debe ser vertical y decir, me da muchísima pena, pero no me involucro, yo lo advertí, no había control de riesgos, nosotros nos metemos donde podamos tener un control y para nosotros el control está en el servicio a la mesa al interior de los establecimientos. ¿Cómo hacemos para controlar 5 mesas que sacamos para hacer aforo? Pues hombre, con base en el protocolo de bioseguridad activo y establecido en el restaurante. Entonces, vamos a ver cómo resulta, pero la respuesta es no, Carolina. Lo que se ha mencionado esos sectores hace referencia al A ejercicio cielos de abiertos. Bogotá a cielos abiertos, que para mí es una excelente manera de promover el turismo de Bogotá, pero no es un piloto de reapertura de restaurantes. Ok, clarísima, clarísima quedó la posición y la diferencia. Quiero invitar a los que nos están escuchando, si quieren dejar preguntas en la sección de preguntas y respuestas, este es el momento porque vamos a ir cerrando con alguna conclusión. Mira, yo soy institución educativa y soy institución educativa del sector gastronómico, o sea que tengo una pata en el mundo educativo que está muy complicado y tengo una pata en el mundo gastronómico que también está muy complicado. Entonces, bueno, estamos ahí divididos en eso. Te quisiera hacer una pregunta. ¿Qué espera el sector o tú como gremio? ¿Qué le pedirías a las instituciones educativas de gastronomía? Y te cuento un ejemplo. Una de las personas que tuve aquí en estos webinars me dijo, mira, estoy cerrando este restaurante y estoy cerrando otro y pues el dolor de sacar a la gente. Y yo le dije, mira, te voy a dar una capacitación gratuita para tu gente, por lo menos para que se vayan, pero pues que puedan participar de algo de lo que se está haciendo y podamos como también unirnos y favorecernos mutuamente. ¿Tú qué esperarías? ¿Tú qué me Sí, pedirías? yo les pediría que esta crisis nos reseteó. O sea, para mí esto es un reset. eh, y cuando a ti te devuelven al punto de inicio, tú tienes dos oportunidades. La primera, que ya recorriste un camino, entonces va a ser más fácil volver a empezar. La segunda, corregir o darle valor a aquellas cosas que no se les ha prestado atención.
para mí, una de las deudas grandes del sector académico está en materia de investigación. Nosotros no podemos pretender ser un destino gastronómico como México o Perú si no existe una base de investigación robusta. Entonces, qué bueno sería que fuéramos capaces de liderar, inclusive Acodres es un escenario en donde pueden confluir todos para encontrar un balance. Puede ser un escenario para que tengamos una red de conocimiento al interior de Colombia. La biodiversidad del país amerita un esfuerzo en ese sentido. Y yo creo que si esa red, esa confluencia de conocimientos, le vamos dando una plataforma muy organizada con ese propósito concreto que el señor presidente lo tiene claro. Él me lo manifestó en una reunión pública a finales del año pasado, de la importancia de convertir a Colombia en el tercer destino turístico gastronómico de Latinoamérica. Yo creo que tenemos recursos de sobra para creer que esa meta la podemos lograr. Totalmente. Y tal vez la parte de investigación es la más importante. Yo, como les digo, no soy un experto en el sector, yo aprendo de Arturo, de Claudia, la directora de Acodres Bogotá, de Le personas que mandamos tienen mucho, saludos a Claudia. claro, un saludo muy cariñoso a Claudia, de las personas que han tenido más tiempo en relacionamiento con el sector, a los grandes empresarios, Krebs, McDonald's, todos son un banco de conocimiento maravilloso. Eh, a Yakami, que me encanta hablar con él, es otro hombre que conoce la industria del mundo de la pastelería y el café, por Dios, o sea, mire, mira, dándole un vistazo a mi junta directiva, me acordé de algo, yo creo que tenemos que revivir la cultura cafetera. Colombia no puede, y creo que la academia tiene un papel ahí muy importante que jugar. Entonces, Colombia no primero puede, la investigación. Ojo, profesores sí, que nos están oyendo, uno. tomemos nota Y, de lo que y nos están segundo, pidiendo. Lo otro, la el cultura café. cafetera. Nosotros La tenemos un cultura programa de cafetera. barismo y le estamos impulsando bastante al tema. Mira, eso tiene que ser una apuesta nacional para la reactivación. ¿Cómo es posible? Y me perdonan el ejemplo porque yo sé que a los colombianos nos duele, pero vuelvo y les digo, yo no hablo ni a favor ni en contra de nadie. Simplemente socializo el diagnóstico que percibo desde mi óptica sobre la industria. Es muy triste que quienes ven a Colombia como el paraíso del narcotráfico vengan al país y encuentren la mejor droga. Y quienes ven a Colombia como el paraíso del café, lleguen a Colombia y se encuentren con el peor café. O sea, eso es absurdo. Entonces yo creo que nosotros sí debemos construir un propósito nacional de revivir la cultura cafetera. Y la cultura cafetera creo que está teniendo un impulso muy grande gracias a los cafés especiales. Eh, Productos como el de San Alberto en Quindío Espectacular. dan ejemplo de eso, es espectacular, están innovando permanentemente. El eje cafetero como tal está en una apuesta muy interesante, no sé qué tan sostenible sea en este momento, pero la alcancé a vivir. Y es que por lo menos las cámaras de comercio le estaban comprando el café que le regalan a sus visitantes a los productores de cafés especiales de su jurisdicción. Entonces, ¿qué pasa? A través de eso les estaban enseñando a los empresarios que el café no había que regalarlo. Y yo creo que eso es una campaña que tenemos que hacer en Colombia, de revivir la cultura cafetera, de ser conscientes que el café es lo mejor que tiene Colombia para ofrecerle al mundo. Lo ha sido por décadas. Y hombre, en lugar de ponernos a mirar si es que el tamal de color verde o la arepa de color azul va a ser el emblema del país, el país ya tiene un emblema y es el café. Y el café, de alguna manera, ya no tenemos que posicionarlo. Entonces, Ya está crear e posicionado. irrigar esa cultura cafetera, creo que es un reto grandísimo donde la academia tiene muchísimo que hacer. Yo soy un obsesivo del tema y creo que tiene que volverse un propósito nacional. Anotamos la tarea para seguir adelante. Ferran Adrià comentaba otra cosa en la que estamos siendo muy fuertes en este momento y es en la parte de gestión.
en la parte no solamente cocinen rico, sino aprenda a entender lo que es la gestión de su restaurante, porque justamente estas crisis que golpean a todos, pero las primeras fichas que caen son los que son muy débiles en la parte administrativa. Entonces también estamos fortaleciendo eso, todo lo que tiene que ver con la gestión. El café, que es el último programa que abrimos, el penúltimo que abrimos y el que estamos impulsando ahora más poderosamente, porque es un tema de identidad y de exportación, no solamente en el grano, sino en el recurso humano, y la investigación creo que es una tarea que estamos adelantando, pero que tenemos que hacer de una forma mucho más decidida. Guillermo, se nos acaba el tiempo que nos da este espacio. Me gustaría que dejaras un mensaje final y poder despedir a nuestra audiencia. Carolina, ante todo, gracias porque, como te lo he dicho, el Instituto Gato Dumas ha sido un gran aliado de Acodres, ha sido un soporte de Acodres por años. Nosotros nos sentimos en deuda con ustedes por esa voluntad y ese valor que le dan al gremio dentro del rol que cumplimos en nombre de la industria. Y a todos los que nos están escuchando, mi palabra final es resistencia. Estamos en una carrera de resistencia. A los que les gusta ver esas cosas del desafío y todos esos concursos, ninjas Estamos en no sé Playa Baja. qué, sí, pero Playa Baja no es el destino final. El destino final depende de nosotros. Y yo creo que pertenecer a esta industria es un gran privilegio. Esta es una industria que desarma corazones, es una industria que propicia los negocios, es una industria que le da valor a la tradición, es una industria que mantiene vigente la identidad de los pueblos. Tenemos tantas cualidades tan valiosas para un país y vamos a jugar un papel tan clave en la recuperación de personas de todos los estratos socioeconómicos, que yo les pido que eso sea un motivo suficiente para resistir, para sobrevivir. La humanidad ya lo ha hecho antes. Esta no Ese es es la un primera. tema de inspiración muy fuerte. Me da pena cortarte, Sí, pero es que esta tranquila. herramienta nos corta en cualquier minuto y no quiero que quede como el cierre tan abrupto. Creo que nos has llenado de contenido maravilloso y esas últimas palabras también son inspiración. Y sí, estamos en un momento difícil, pero ese no es nuestro destino, ese es nuestro tránsito y estamos llamados a resistir y aprovechar como humanidad de sacar lo mejor de nosotros mismos. Quiero agradecerles a todos los que nos acompañaron y participaron. Realmente, Guillermo, ha sido un gusto conversar contigo, ha sido un gusto conocer al ser humano que nos agremia y nos da mucha más confianza, saber que no estamos solo en esto, sino que tenemos un representante muy sólido que ha sabido consolidar la visión del sector. A ti y a todas las personas que te acompañan, muchísimas gracias, de verdad. Gracias a todos y a ti por el espacio. Bueno, entonces nos veremos la semana entrante. Les estaré informando esta semana quién será nuestro invitado de lujo. Muchas gracias por su compañía, por su participación. Discúlpenme que no hayamos podido cerrar con alguna pregunta que vi que habían dejado por allí, pero bueno, hoy la charla se nos extendió un poco de buena manera y no pude dar paso a las preguntas. Nos seguimos viendo y espero que nos sigan acompañando a nosotros como Gato Dumas y a todo el sector gastronómico en esta intención de resistir y salir adelante. Hasta la próxima. Que estén muy bien.